Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las implicancias de la genética sobre el rendimiento y la eficiencia en la producción. Y en este sentido hay que tener en cuenta dos factores fundamentales que tienen que ver con la alimentación y el manejo de los animales para seguir impulsando el proceso productivo. Aníbal Pordomingo, ingeniero agrónomo, compartió más detalles al respecto. Yo sé que la ganadería de hoy es una ganadería que se construye entre todos los que hacen ganadería en serio, que la están pensando para el futuro. Ya no es cosa de un académico o de algún iluminado. En la mayoría de los casos, yo en los últimos años lo que encuentro es que mucho de la cosa novedosa y nueva está en las mismas explotaciones y el interés de los ganaderos y de los productores. En estos últimos tiempos creo que aprendo mucho más de nuestros productores que a veces de los libros que alguna vez nos enseñaron. A lo que quería traer para hoy eran algunas cositas simples para tal vez ponerle algo más de ruido y de desafío a lo que muchos ya estuvieron contando hoy. Y se me ocurrió sintetizar algunas cosas que tienen que ver con la carne, o sea, estamos siempre hablando de la cría, de producción de terneros, de más terneros, de mayor peso de destete. Hoy se habló muchísimo de esto de la fertilidad, de cómo capturar la fertilidad, de cómo hacerla expresar. Y también se dejaba ver o entrever en todas las presentaciones que detrás y subyacentemente está esto de la calidad del producto, no solamente más terneros o más kilos de ternero para vender, o eventualmente más kilos de novillo al engorde, sino también sobre la cuestión de la calidad, porque queremos producir más calidad. ¿Y qué es calidad? El problema grave de la calidad es que a veces nos cuesta definir el concepto de calidad. Si nosotros aquí, productores más o menos chicos, más o menos grandes, nos ponemos a escribir qué es calidad, vamos a concluir que todo lo nuestro es de calidad. O sea, todos queremos decir que lo nuestro de alguna manera tiene un atributo de calidad. Y ahí está un poquito el desafío y el problema. No todo es lo mismo y el consumidor y nuestro cliente tiene una percepción a veces de calidad que no es la que nosotros tenemos o creemos que reflejamos en el producto, y ahí aparece esto de cómo caracterizar calidad. Dicho todo eso, yo creo que hay una cosa que tenemos que ir haciendo y que se fue dejando ver en esto, que es mirar el reflejo. O sea, ¿cuál es la ganadería de cría? ¿Qué pretendemos de la vaca? ¿Que nos dé más terneros? Entonces volvemos al modelo un poquito ya clásico, que la cría se mira sobre sí misma, se refleja sobre sí misma. Y por lo menos en Argentina, donde yo vengo, tenemos mucho productor, o bastante productor, que todavía le cuesta dar el salto de pensar a esa ganadería desde su espejo futuro, que es tal vez una cría que está imaginando un producto final. En esa síntesis de cositas que se te estuvieron diciendo hoy, yo me voy a tomar la libertad de incorporar un pequeño observaciones que yo hago desde el novillo, desde el animal terminado, que involucran a la cría o que hacen mirar a la cría. Y sobre todo la relación entre eso que se estuvo hablando hoy, que es la genética y la alimentación. No hay posibilidad de expresión genética sin alimentación, y la alimentación no tiene demasiado sentido si no hay una comprensión de la genética subyacente en el rodeo. Entonces, a futuro, ni genética ni alimentación pueden funcionar por separado. La interfase es lo que interesa. Hace ya algunos años un productor o un amigo me dice: qué bueno que están hablando de genética y alimentación en forma conjunta. Hace rato que no lo escuchaba así. A mí me sorprendió y tiene razón. O sea, hemos hablado muchas veces de alimentación y de nutrición, y después hablamos de genética y nos parece que están divorciados. Y son procesos muy asociados. No podemos pensar en una alimentación exitosa de conversión de carne
de pasto a carne o de alimentos a carne si no tenemos a su vez una maquinaria que lo haga eficientemente. Fíjense en este ejemplo, acá yo simplemente mostraba 2 rodeos y mirando sobre todo el grupo que le llamamos cabeza todo el tiempo versus el lote general o el rodeo de 90 días. Acá hay dos rodeos. Si miramos, ¿qué estamos viendo acá? El peso vivo de los novillos en la terminación. Y esto era todavía en las épocas que hacíamos terminación pastoril, allí en el INTA donde trabajo yo. Y fíjense que este grupo de novillos salía con 19 meses prácticamente en promedio y estos con 21. El hecho de haber trabajado con el ordenamiento del rodeo y haber generado más cabeza, nos sacaba un novillo 3 meses más joven a la faena, pero no porque le ganó al otro en fecha de parto. Esto está corregido por fecha de parto. Esos animales, hijos de vacas eficientes y de vacas que se quedan en el rodeo cabeza, son animales más rápidos a la salida y no necesariamente, como muestra en este ejemplo, más livianos. Perdón. En este ejemplo podemos ver que prácticamente el peso promedio ahí era 4.30. Entonces hay cosas interesantes, efectos residuales sobre la progenie que tienen que ver cómo manejamos la vaca y la calidad de la vaca. Fíjense este otro, el mismo rodeo, el mismo grupo. Vemos allí, perdón, los puntitos rojos estos. Eran los animales que habían salido antes, los novillos estos, habían salido con 19 meses los rojos, habían salido antes que los azules en edad. Y a su vez, fíjense que el intervalo en tore preñez o el intervalo de parto del momento de inicio del tore, hasta quedar preñada, las vacas, a su vez, madres de esos novillos que salían antes, a su vez eran de una expresión de un retorno en su fertilidad más temprana. Después otra cosa que se me ocurrió hacer es mirar una progenie de unos 160 novillos. Yo estaba haciendo un trabajo de programación fetal que no tenía nada que ver con esto, pero tal vez fue esto más interesante que el trabajo de programación fetal, que si quieren después se los comento, pero fíjense lo que pasó acá. Yo tomé 160 novillos, este es el promedio de ese grupo. Por ejemplo, aumentaron en la terminación a corral hasta 1,5 kg, peso final 4,58, peso inicial en el corral 3,50. Miramos acá, estuvieron 21 meses en su edad promedio a la venta. Pero alrededor de ese promedio, por supuesto, de cada lado del promedio están los que hacen las cosas mejor y los que hacen las cosas peor. O sea, alrededor de ese promedio están los que aumentan más que el promedio y los que aumentan menos que el promedio. ¿Se entiende esto? O, por ejemplo, los que fueron más pesados y los que fueron más livianos. La cola de un lado y la cola del otro, digamos, alrededor de la distribución normal. Alrededor de ese promedio. ¿De quiénes eran hijos los que aumentaban más que el promedio? El 79% era de vacas que se habían preñado en sus primeros 2 meses de servicio en monta natural. A su vez, los más pesados también eran el 75% de ellos hijos de vacas cabeza. Vamos a los atributos de la carne. Área de bife. Muchas de las cosas que vamos a hablar un poquito más tarde tienen que ver con área de bife. ¿Qué hace el área de bife? El área de bife es un indicador interesante de rendimiento carnicero de toda la res. Como no podemos medir el rendimiento carnicero, podemos tomar algunos estimadores y uno relativamente fácil y de uso universal o de uso general en la ganadería del mundo es medir el área de bife y también el espesor de grasa, que el área de bife crezca sin sobreactuar o sobredimensionar el espesor de grasa dorsal, porque si bien grasa dorsal queremos un poquito para que nuestra cobertura, esos 8 milímetros, 10 milímetros, protejan a la res de un enfriamiento muy rápido y no nos generen carne dura o carne oscura, tampoco queremos sobreactuar ese engrasamiento, porque si lo sobreactuamos tenemos que sacar mucho con el cuchillo, digamos, a la hora de la despostada, de la desarmada de la carne. O sea, queremos un espesor de grasa que esté ahí entre los 8 o 10, 11 milímetros y no mucho más. Este dato es muy bueno. Ahora, había algunos que estaban un poquito más magros. ¿De quiénes eran hijos los que estaban ahí en esos mejores espesores de 10 milímetros? 68% de las vacas
y no necesariamente la misma vaca. Acá está los grupos de los grandes promedios. Fíjense en área de bife que yo decía recién, 66 centímetros cuadrados. Es un número relativamente, digamos, mediocre. O sea, no es un gran número, pero bueno, estos animales se representaban con eso. Esto era un grupo de novillos Angus comunes, de un centro experimental. 66, 66, pero algunos de 71 promediaban y otros 62. ¿De quiénes eran hijos los de mejor área de bife? De vacas cabeza. O sea, la vaca que uno elige y que es cabeza de servicio, que todos los años se preña temprano, tiene muchos atributos interesantes. No solamente quedar preñada y ser la que probablemente nos va a dar un ternero más, o un ternero todos los años. Entonces, ahí hay mucha información oculta que cuando uno hace manejo de un rodeo de cría y está ordenando el rodeo, como se habló acá de toda la mañana, de ordenar con IATF, de buscar condición corporal, de lograr que la vaca que uno selecciona y quiere que quede como cabeza se pueda expresar como cabeza, tenemos la oportunidad de que esa vaca nos esté dando además de una descendencia con atributos carniceros interesantes. Y nosotros podemos a veces hacer cosas durante el desarrollo del animal, durante las etapas posteriores, que a veces malogramos esa cosa que nos permite construir ese animal. Acá tenemos un ejemplo ya viejo que yo lo muestro recurrentemente, peso al destete, ¿no? 40 kilos de diferencia. Esos 40 kilos de diferencia al destete, cuando los novillos se terminaron a corral, se siguió expresando. O sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos en etapas tempranas, hoy se hablaba de programación fetal, pero incluso posparto, no las podemos corregir, no tenemos tiempo para corregirlas después, y esa diferencia en este caso en los corrales siguió siendo una diferencia entre dos grupos de animales. Acá hay otro caso, ¿no es cierto?, de manejos postdestete, de bajos aumentos de peso y de aumentos un poquito más tolerables, ¿no es cierto?, por encima de los 500 gramos, de los 600 gramos por día en el postdestete temprano, y después todo alimentado igual. Fíjense que esta línea nos marca lo que les pasó a esos terneros restringidos y no pudo compensar, no pudo empatar a los otros, y cuando fuimos a la carne, a mirar la carne, los restringidos, aquellos que eran más livianos en su faena al final, también fueron los que tuvieron menor área de bife, y eso nos habla de estos rendimientos de res al gancho, menor, y si miráramos ese área de bife con el rendimiento de res, nos encontraríamos como un rendimiento carnicero inferior en este grupo. O sea, cositas que hacemos a veces en etapas tempranas de la cría o del postdestete, no las logramos compensar a futuro. Y para el éxito de cualquier tipo de sistema de producción es importante contar con una buena estrategia en cuanto a lo que es la alimentación y dieta de los animales, y así poder lograr también los objetivos para ser cada vez más eficientes. En el siguiente bloque compartimos más detalles en esta nueva edición de Bienestar Animal. En esta segunda parte vemos todo lo que tiene que ver con la conversión. ¿Cómo influye el peso de los animales en el rendimiento, eficiencia y calidad de la carne? El otro punto, el que yo quería mencionar un poquito, tiene que ver con la cuestión de la conversión. Y la cuestión de la conversión es una cuestión compleja que en la Argentina se discute mucho y se le echa mucho la culpa al peso del animal, a animales pesados,
como peores conversores que animales que tienen objetivos a la faena de menor peso. Se insiste mucho en esto del animal livianito por eficiente. Y realmente no hay información en el mundo, excepto de la casuística esa argentina del animal muy liviano, que corrobore eso. O sea, si miramos este trabajo, que nosotros lo hicimos hace tiempo ya, presentamos en el 2021, el año pasado, fíjense las conversiones, ¿dónde están? Acá están 6,8, 6,9, 7,4. No son muy diferentes, aún llegando a animales que superan 530 kilos, 537 al momento de faena. Y lo que tiene interesante este tipo de modelo, a los 24, 18 meses, sin meternos en los 30 meses, que aumentan los rendimientos carniceros. Por aumentar eso, los rendimientos de res, perdón. Por aumentar eso, la conversión efectiva a kilo de res es prácticamente la misma. Entonces, y eso hoy se estuvo mencionando acá, se estuvo diciendo, nosotros tenemos buenas conversiones aún en novillo pesado. Podríamos hablar un rato más de esto. Por ejemplo, podríamos decir que la calidad de la carne de esos animales más pesados respecto de estos más livianos no fue diferente. Esto que dice acá fuerza de corte es una forma de medir resistencia al corte de la carne. Se cocina un pedazo de bife, se mide su resistencia al corte y se ve si acá hay diferencia. Cuanto más grande sea este número, mayor es la resistencia al corte. Fíjense que recién acá, con 30 meses de edad y animales ya que superan los 580 kilos en el grupo este de animales Angus, recién saltó un poquito la resistencia al corte de la carne. Y los otros atributos prácticamente todos iguales en cuanto a parámetros de color, terneza y demás, pH y demás. Conviene mencionar, bueno, por supuesto el área de bife crece en este ejemplo. O sea, esto daría para las cuotas argentinas de tipo exportación, mercados de mayor valor eventualmente, y no necesariamente las primeras que son demasiado livianas para los mercados globales, ¿no? Pero acá tal vez está una de las piezas más interesantes a las que yo quería llegar y en función del tiempo vamos a ir rápido. Acá estos trabajos los estoy haciendo con gente de carnicería, que a su vez tiene toda la trazabilidad de sus novillos desde la faena. Y se nos ocurrió, bueno, vamos a despiezar toda la media res. Y acá tenemos 3 novillos, o el promedio, pero vamos a hablar de 3 novillos, que uno pesaron 4,50, 4,50, 4,48, pero a la desarmada, digamos, 2,70, 2,42, 2,35 en peso de la res. ¿De qué nos habla eso? Y nos habla de que el rendimiento al gancho o el rendimiento colgado de esta carne, 65, 58, 57. 65 ahí es una combinación de un cruzamiento. En realidad este novillo, estos son más de tipo Angus y el primero tiene un cruzamiento con limusín. Pero yo, dejando de lado la cuestión racial, fíjense que 65, 58, 57. Cuando fuimos a toda la sumatoria de los cortes minoristas, el 81% de esta carcasa se vendió como cortes minoristas, 77 y 75. En pesos del año pasado, 131.900, 112.000, 107.000. ¿Cuál es la diferencia entre este valor y el 23%? En plata argentina de aquel momento. O sea, 90 centímetros de área de bife, que describe una res con un buen rendimiento carnicero, y acá está el valor, 90 centímetros de área de bife, habla de una res de mayor rendimiento carnicero que una de 66 área de bife, aunque el engrasamiento final haya sido igual. Fíjense el impacto que tiene en el precio que esta carnicería vende. Entonces, empezar a mirar el animal de adentro y empezar a poder caracterizarlo para tener lo que en inglés se llama el yield grade, o el rendimiento en cortes minoristas, y esta relación área de bife con la carcasa nos empieza a poder hablar de la importancia que tiene en la posfaena. 23% para esa carnicería es estar abierta o estar cerrada. A mí me decía esta gente, si yo tengo novillos de estos, los tipo 3, prácticamente no tiene sentido que tenga una carnicería abierta, y lo que me paga la carnicería es poder tener este tipo de animal. Y de afuera, y si yo le mostraba las fotos, eran muy parecidos, todos colorados incluso, el animal era muy similar. En la tipificación argentina,
esto hubiera sido A1 o A2 en la tipificación actual. En la tipificación anterior hubiera sido J1. La tipificación de afuera, de la carcasa colgada, hubiera dicho buena conformación, buen grado de engrasamiento de terminación, le pongo lo mismo. Y no es lo mismo. Porque acá tengo parte de la diferencia en esto del 65 contra 57, o 63 si quieren, póngale 62, también va a haber una diferencia importante, y consecuentemente la cantidad de carne efectiva que se vende desde esa res es muy superior, bastante superior en un caso respecto del otro. ¿Qué hay aquí para que estos rendimientos sean así? Hay algo de hueso, por supuesto, o sea, está todo el corte comercial de una típica carnicería argentina. No es el yield grade estándar americano, que daría menor porque sería mucho menos hueso que lo que vende una carnicería típica. Y el último punto, tengo 2 minutos, 1 minuto, es tocar el tema de la conversión un ratito. O sea, muchos de ustedes están ya para meter el gol en esto de la dieta y la conversión. Y hay un atributo que se viene discutiendo para tratar de encontrar en el torito, en la vaquilla, en la vaquillona, y ver si un animal de estos con la misma plata, o sea, produce más, o sea, con el mismo consumo produce más, o para producir lo mismo puede comer menos. Y si lo capturamos desde la genética, mejor. Y esto es lo que hace el consumo residual. Es una fórmula que dice, bueno, si yo en una ecuación mido cuánto come el animalito, en forma individual, en un grupo, pero tengo un sistema que me permite saber cuánto come cada individuo, y lo relaciono eso con su peso vivo metabólico, incorporo el aumento de peso en un cambio de tiempo de 60 días, puedo saber estimar su consumo. Y después, si este es el consumo estimado, 0, digamos, de diferencia entre lo que yo estimo y lo que él hace, me da 0. Si la diferencia entre lo que yo estimo que él puede comer y lo que él hace me da 0, su consumo residual sería 0. O sea, el residual para arriba o para abajo no existe. Ahora, fíjense, en esta distribución hay algunos que tienen un residual positivo, o sea, que comen más de lo esperado para producir lo que producen, y otros que comen menos. Entonces, este es un dato que se ha puesto bastante de moda a explorar, porque tiene una heredabilidad moderada. Y además encontramos en esta pruebita del 2019, que algunos de ustedes ya la han visto, dispersión y variabilidad. O sea que uno podría mirar, podría seleccionar y podría tratar de encontrar animales que hagan eso, que posiblemente para su nivel de producción coman menos de lo esperado, o sea que tengan un RFI negativo, quiere decir que son un poco más eficientes. Parece un contrasentido hablar de algo negativo como mejor, pero bueno, es la forma en que se lo ha descrito. En otros lugares se lo habla como eficiencia de uso de la energía neta. Estas son las relaciones de aquella prueba que se hizo. Por supuesto, los que tienen residuales positivos son los que comen más, los que tienen residuales negativos son los que comen menos. Y vamos a ir acá. Fíjense qué interesante sería encontrarse con esto, decir, bueno, los que más aumentan por encima del promedio del grupo ese de toros en evaluación, ¿eran RFI positivo o negativo? Este grupo es un grupo interesante porque aumentó más que el promedio, pero comió menos que el promedio. Acá hay un grupo de toritos que es interesante si pueden transmitir esos caracteres a su descendencia. Habrá otros que están alrededor del promedio y otros que tal vez no son tan interesantes porque acá arriba a la izquierda tal vez aumentaron menos y consumieron más. O sea, habría que el caso de quedarse con esos reproductores porque uno está mirando otro atributo y no justamente su eficiencia de conversión neta. ¿Qué dice la bibliografía? La bibliografía dice que esto no debiera alterar, si tengo animales de bajo y de alto, negativos y positivos, digamos, debieran tener el mismo peso final ante una evaluación con un peso inicial similar. El aumento de peso no debiera ser diferente, o sea, el dato de consumo residual o el atributo debiera ser independiente del aumento de peso, pero sí, lógicamente, tener un efecto sobre el consumo y sobre la conversión.
es un punto clave. Dentro de la genética hay que encontrar animales que sean eficientes en su conversión, que den un alto rendimiento carnicero y de esta forma brinde productos de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bienestar Animal y será hasta la próxima.